Se ha escrito mucho sobre los crímenes nazis, los campos de exterminio, los militares que custodiaban a los prisioneros judíos, casi siempre rostros masculinos. Pero el holocausto nazi tuvo también protagonistas femeninas, algunas de ellas de una crueldad casi inimaginable. Sus historias están recogidas en este libro, Guardianas nazis, el lado femenino del mal. Su autora, Mónica González Albert, está con nosotros hoy en Buenos Días Intereconomía. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días, Irene. Muy buenos días. Bueno, si vemos las cifras que se manejan dentro de los campos de concentración, hablamos de que de 55.000 guardianes nazis, unas 3.700 eran mujeres. Sí. ¿Quiénes eran estas guardianas nazis y cuál era su función? A ver, eran mujeres normales y corrientes como tú y como yo y como muchos telespectadores que nos estarán viendo en este mismo momento. Personas que tenían familias, pues bueno, de panaderías, labradores, personas que trabajaban en la zapatería, en fábricas, que decidieron alistarse al partido nazi o a la Liga Alemana de Mujeres y a partir de ahí, bueno, pues enlazaron a la búsqueda y captura de una nueva doctrina llamada nazismo. De ahí pasaron a un campo de concentración llamado Ravensbrück. Allí las adiestraron, aleccionaron. Les enseñaron no a dirigir un campo de concentración, de cómo funcionaba, sino más bien a cómo tenían que humillar y vejar a los prisioneros y llevarlos luego a la cámara de gas o al crematorio. ¿Cuál fue su papel en el exterminio judío? Es decir, ¿es equiparable su crueldad a la de, digamos, los rostros masculinos que quizás estamos más acostumbrados a ver, ¿no? A través de los relatos, de libros que se han escrito, incluso del cine? Mucho mayor, yo diría que mucho más por la investigación que me ha llevado tan larga, yo diría que fueron mucho más crueles que los hombres. Más o menos el 75% de los crímenes de los campos de concentración, que ya es mucho, fueron perpetrados por ellas. Ellas fueron el brazo ejecutor realmente de los crímenes que hubo, de los asesinatos, de las vejaciones, de las torturas, de toda esa inhumanidad que se respiraba y que bueno, que había cadáveres, como hemos visto en las imágenes del principio del vídeo, ¿no? Había cadáveres pues, bueno, pues en el suelo y bueno, convivían con personas vivas, evidentemente muertas de hambre, y yo creo que pensaban que preferían más bien morirse antes que toparse con alguna de ellas, porque la crueldad que ellas desplegaban cuando paseaban con su látigo, con su pistola, era impresionante. Mónica, has seleccionado a 19 rostros, 19 perfiles. ¿Cómo has hecho para seleccionarlas? ¿En qué te has basado para elegirlas como protagonistas? Por la crueldad y el sadismo, por la perversión, por lo malas que eran, porque eran malas, porque para hacer todo lo que hicieron tenían que ser malas. Malas en el sentido, por supuesto, mala persona, ¿no? Pero decían que la única justificación que hay para el holocausto judío era que procedía del demonio, pues eran personas realmente demoníacas, y por eso elegí 19, 7 principales que fueron las supervisoras, las dirigentes de esos campos de concentración, y 12 auxiliares que fueron las secuaces que las ayudaron a llevar todo eso a cabo. Bueno, algunas de las prácticas que se recogen en este libro pueden parecer ciencia ficción, pero lo cierto es que están perfectamente documentadas. O sea, esas cosas han sucedido en realidad. Desgraciadamente han ocurrido, y mucho más. Yo me he topado con libros en inglés, en polaco, en alemán, donde explicaban las propias supervivientes cómo las flagelaban 25, 50, 75 veces, cómo les hacían desnudarse, les fustigaban los pechos para desangrarlas, cómo pegaban tiros a niños en la cabeza, cómo arrancaban incluso a personas los ojos porque no querían que mirasen al otro lado de la valla electrificada. O sea, unos testimonios desgarradores que me llegaron a impactar y a sobrecoger. Has dicho al principio que eran mujeres normales, o sea, sí, como tú y como yo. sí. ¿Cómo se convierte alguien normal en un asesino tan despiadado? ¿Qué tipo de entrenamiento han recibido para convertirse en lo que se convirtieron, ¿no? Los dirigentes, Hitler, Goebbels y demás, se basaban, bueno, ellos eran inteligentísimos, personas que sabían muchísimas cosas, ¿no? Instruidísimas. Se basaron en que estas personas no lo eran, que eran personas vulgares, mediocres, que eran analfabetas. Entonces, basándose en una persona mediocre y analfabeta es mucho más fácil, bueno, pues utilizarla y hacer que cumplan una orden. Sinceramente, yo creo que es por eso, porque ellas eran, bueno, no tenían ningún tipo de estudio y era más fácil engatusarlas. Al fin y al cabo, el nazismo, esa doctrina era hipnótica, lo decía, ¿no? Que Hitler era hipnótico y ellas sucumbieron a él. ¿Y qué pasó con ellas una vez terminada la guerra? ¿Huyeron? ¿Fueron juzgadas? ¿Se arrepintieron? Nunca se arrepintieron, jamás. Eso es lo que a mí más me dolió cuando yo leí toda la documentación. Jamás se arrepintieron de todo lo que hicieron. Algunas fueron juzgadas y muchas de ellas condenadas a muerte. Irma Gress, Juana Bormann, María Mandel, pero otras como Herta Boll, la de la portada, la de la derecha del todo, que aparece con esa cara de despiadada. Esa mujer quedó en libertad
y con 80 y pico años salió en un documental llamado Holocaust, hablando sobre que ella realmente no tuvo otra cosa que hacer, no podía hacer otra cosa, ¿no? Y luego Hermine Braunstein, la yegua de Majdanek, que también esta mujer quedó en libertad y no se sabe nada de ella. O sea que alguna de ellas continúa viva en la actualidad. Hombre, yo creo que por los años, yo creo que no. Todo lo que me he documentado, que creo y considero que ha sido mucho y muy bien, no tengo constancia de que ninguna siga viva. Has tardado 2 años en poder escribir este libro. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo el proceso de documentación. ¿Por qué empezaste y cómo terminó ese proceso? A ver, empezó por casualidad, buscando información. Yo me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial y me topé un día con la historia de Ilse Koch, la zorra de Buchenwald, que es una mujer que mandaba recrear lámparas de decoración con la piel tatuada de los prisioneros. Les arrancaban, se las estirpaban y luego hacían lámparas de decoración para su casa. A partir de ahí, pues lo típico, tiré del hilito y empecé a ver que había muchas más mujeres. Entonces empecé a hablar con gente, con Estados Unidos, el US National Archive, el Bundesarchiv en Alemania, con el Washington Post. Hablé con un montón de medios de comunicación extranjeros, escritores especializados y me empezaron a enviar documentación. Yo compré libros que no están editados en España y a raíz de eso, durante 2 años que han sido muy duros porque he visto muchas fotografías, muchos documentales, he leído tanto que había días realmente que me afectaba. No podía escribir, no podía ver nada y me tenía que marchar unos días porque necesitaba un poco respirar. Todo ese proceso me ha llevado yo creo que a este libro y a estar documentado, yo creo que francamente bien. Bueno, y de todas esas historias que recoges en el libro, ¿cuál ha sido la que más te ha costado plasmar sobre el papel, precisamente por esa dificultad que dices que en algunos momentos era necesario parar, tomarse un respiro de tanta crueldad, ¿no? que estabas viendo, ¿no? Durante ese proceso de recuperación? Bueno, yo no respiraba la crueldad, yo lo vivía en mis carnes. Yo leía eso y me ponía en la piel de las víctimas y era horroroso. Yo creo que lo que más me dolió y lo que más me estremeció fue el tema de los niños, de cómo les engatusaban y cómo utilizaban su inocencia dándoles caramelos para subirles a los camiones y mandarles al crematorio o a la cámara de gas. El tema de la infancia es lo que más me estremeció, porque yo tengo primos pequeños, tengo familia, hay gente que tiene niños, y ver que un niño de 2 años le pegan un tiro en la cabeza o le arrancan un brazo, imagínate, Irene, o sea, es estremecedor. Has dicho que la mayoría, o crees por las fechas y por los años que pudiesen tener, la mayoría estarían fallecidas o todas, pero si para escribir este libro hubieses podido entrevistar a alguna viva, ¿lo habrías hecho o no? Sí, por supuestísimo, vamos, absolutamente. Yo hubiera entrevistado a 2 en concreto, María Mandel, la bestia de Auschwitz, y le hubiera preguntado, yo creo, por ejemplo, cómo es posible que, siendo de una familia católica, como era ella, católica, que iban todos los domingos a misa, cambiase su dios católico por el dios terrenal para ella, que fue Hitler, por ejemplo. O sea, desde luego, pregunta interesante. Yo no sé si con 2 años de documentación que tienes has recogido 19 perfiles, pero probablemente tengas material para una segunda parte. Vamos a tener una segunda parte de Guardianas Me voy a tomar un descanso porque es un tema muy duro, pero yo creo que podría haber una segunda parte, sí. Bueno, pues a la espera de la segunda parte vamos a disfrutar de momento de la primera. Mónica, un placer charlar contigo estos minutos. Irene. Y animamos a todo el mundo a comprarse este libro que desde luego promete: Guardianas nazis, el lado femenino del mal. Muchísimas gracias. Gracias, Irene.